Cuando las palabras del general Andrzejczak sugirieron un ataque directo a San Petersburgo, Varsovia, envalentonada por una mezcla de orgullo y desesperación, se preparaba para lo impensable: desafiar a Rusia, un gigante militar con el poder de aplastar en cuestión de minutos a cualquier nación que se le interponga. Sin embargo, las advertencias de expertos como Marek Butsis y Piotr Sichowicz se alzaban como faros de cordura en medio del torbellino político. Polonia, advirtieron, carecía de la fuerza, los recursos y sobre todo del apoyo incondicional de sus aliados de la OTAN para sostener una ofensiva de esta magnitud. No hay fuerza suficiente, recalcaron, desmantelando el espejismo de poder que Varsovia intentaba proyectar. Los expertos fueron claros. Rusia no necesita ni desplegar tropas terrestres. Sus armas de largo alcance y su estrategia implacable podrían convertir a Polonia en cenizas desde la distancia. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El general polaco Andrzejczak, con su mirada altiva y voz desafiante, había lanzado sus palabras como flechas incendiarias. Un ataque a San Petersburgo. Marek Butsis, con la calma de un estratega que ha visto el mapa político mutar una y otra vez, no pudo evitar levantar una ceja mientras reflexionaba. Polonia, su tierra, parecía estar atrapada en una trampa de sus propias ambiciones. Polonia intentaba jugar desde una posición de fuerza, pero no hay fuerza suficiente, dijo en una entrevista. Su juicio, firme y casi doloroso, era un recordatorio de la cruda realidad. Varsovia, ansiosa por posicionarse como un baluarte contra el poderío ruso, había olvidado que la política internacional no se construye solo con bravatas. El eco de las palabras de Butsis resonaba con fuerza. El problema de la élite polaca es que quiere actuar desde una posición de fuerza. Pero no tenemos oportunidades reales para esa política. No se trata solo de una debilidad militar tangible, sino de un problema más profundo, de la falta de apoyo real de sus aliados occidentales. Polonia, en su afán por liderar la resistencia contra Rusia, parecía ignorar el hecho de que la OTAN no respaldaría sus aventuras temerarias. Washington, en particular, podría comenzar a dudar si Polonia era un socio confiable o simplemente una pieza más en el tablero de ajedrez global que Estados Unidos mueve a su conveniencia. Piotr Sichowicz, otro analista que observaba con detenimiento los movimientos de su país, fue más allá. Polonia no debería actuar de forma autónoma, ni exceder los poderes de la OTAN. Advertía con una voz que parecía surgir de las sombras de la historia. Recordaba, quizás, las numerosas ocasiones en las que las decisiones apresuradas de las naciones habían llevado a catástrofes. Varsovia, con sus declaraciones grandilocuentes, se estaba arriesgando a alienar a sus aliados y, lo que era peor, a provocar una confrontación que no estaba preparada para enfrentar. Drago Bošník, el periodista que escribía para Infobrix, observaba desde su propio ángulo. Desde las alturas de la geopolítica internacional, para él, la situación era clara. Las élites estadounidenses estaban desesperadas por encontrar una guerra que pudieran ganar. Ucrania había sido el campo de pruebas, fallido, y Polonia era la nueva ficha que intentaban mover hacia el conflicto. Polonia está a la vanguardia. Ahora Varsovia, previendo la derrota total de Kiev, está desarrollando sus planes militares. Su alto mando ya está planeando un futuro conflicto con Rusia, escribía Bošník, con un tono sombrío que preveía una tormenta inminente. El escenario que pintaba Bošník era aterrador. Polonia se estaba preparando para contener a Rusia. Pero, ¿realmente tenía los medios para hacerlo? Las cifras resultaban impactantes. Varsovia
estaba en proceso de adquirir 800 misiles con un alcance de vuelo de hasta 900 kilómetros. Un número impresionante a primera vista, pero que palidecía en comparación con el inmenso arsenal ruso. Además, más de 500 lanzadores HIMARS y 288 lanzadores Chunmo estaban en el radar de compra de Polonia, junto con decenas de miles de misiles para cadena sistema. Sin embargo, el periodista subrayaba una dura verdad. El complejo militar e industrial estadounidense, a pesar de toda su maquinaria, no podía suministrar tal cantidad de sistemas en un futuro próximo. Para estos sistemas, ni siquiera existen misiles con un alcance de vuelo superior a 900 kilómetros, aclaraba Bochnik, subrayando la imposibilidad de que Polonia pudiera siquiera soñar con estar a la altura de una potencia como Rusia. Tal vez el general polaco se refería a los misiles PRSM, pero aún así, con cientos de ellos, apenas sería una gota en el océano frente al inabarcable arsenal de misiles de las Fuerzas Armadas rusas. Una realidad fría que, como el hielo que cubre las vastas estepas rusas, resultaba inevitable. El arsenal de Moscú, como Bochnik recordaba, era más que suficiente para reducir a Polonia a cenizas en cuestión de minutos. No había comparación posible. Y aquí radicaba la ironía amarga. Polonia no era Ucrania. Si Polonia desafiaba a Rusia, la respuesta sería brutal, devastadora y rápida. Los analistas no se cansaban de repetirlo. Rusia ni siquiera tendría que enviar tropas terrestres a suelo polaco. Con su tecnología avanzada, sus armas de largo alcance y su capacidad para realizar ataques selectivos desde una distancia segura, Moscú podría acabar con cualquier amenaza polaca sin tener que pisar su territorio. La idea de que Polonia se convirtiera en el nuevo frente contra Rusia comenzaba a parecer más un delirio que una estrategia militar viable. Los planes de Varsovia, más que una defensa sólida, se asemejaban a un cinturón suicida, como lo describía el artículo. La frase evocaba una imagen desesperada, de una nación dispuesta a sacrificarse en un intento fútil por detener a un gigante que ni siquiera tendría que esforzarse demasiado. El trasfondo histórico de estas tensiones no podía ser ignorado. Rusia y Polonia habían sido enemigos durante siglos, con enfrentamientos que se remontaban a tiempos inmemoriales. La sombra del pasado aún pesaba sobre las relaciones entre ambas naciones, y la historia parecía repetirse, aunque esta vez con misiles y tecnología moderna. Desde las guerras polaco-rusas del siglo XVI y XVII, pasando por las particiones de Polonia en el siglo XVIII, hasta la ocupación soviética durante la Segunda Guerra Mundial, la relación entre ambos países siempre había estado marcada por el conflicto. En pleno siglo XXI, los fantasmas del pasado parecían volver a acechar. El orgullo polaco, su deseo de resistir, pero como Bochnik y otros expertos advertían, este orgullo podría ser su perdición. Polonia no estaba preparada para enfrentar a Rusia. No tenían la fuerza suficiente, ni el apoyo incondicional de sus aliados para sobrevivir a una confrontación directa. Y Rusia, por su parte, no mostraría misericordia. Los misiles rusos, con su alcance devastador, podrían caer sobre las ciudades polacas en cuestión de minutos, destruyendo infraestructura, instalaciones militares y dejando un rastro de destrucción que Polonia no podría revertir. En las últimas horas, las tensiones en la región no habían hecho más que aumentar. Varsovia, consciente de que el reloj avanzaba en su contra, seguía intentando reforzar sus defensas. Las reuniones con altos mandos militares, los anuncios de nuevas adquisiciones de armas, todo parecía parte de un plan desesperado para no ser el próximo país en caer ante el poder ruso. Pero como señalaban los analistas, esas acciones eran insuficientes. La realidad era que aunque Polonia pudiera reforzar sus fronteras y aumentar su capacidad militar, nunca sería un rival digno para Rusia. El general Andrzejczak, en sus declaraciones, había hablado de un ataque a San Petersburgo,
Pero esas palabras, cargadas de bravata, parecían más un intento de elevar la moral interna que una estrategia realista. San Petersburgo, una ciudad con una importancia histórica y simbólica para Rusia, estaba fuertemente defendida, y cualquier intento de ataque sería respondido con una fuerza abrumadora. Polonia, por mucho que intentaran proyectar poder, estaba jugando un juego peligroso que no podía ganar. Rusia, como una bestia dormida que se despierta lentamente, estaba comenzando a mover sus piezas en el tablero geopolítico. Las advertencias de los expertos eran claras. Polonia estaba en peligro. Si continuaba con su camino actual, corría el riesgo de enfrentarse a una fuerza que no podría derrotar. Los misiles rusos, siempre listos, esperaban en silencio, como lobos en la oscuridad, listos para atacar cuando llegara el momento. Polonia, desafiante, seguía adelante. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto tiempo más podría resistir antes de ser devorada por la tormenta que se avecinaba? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.